como es de conocimiento de todos nosotros, las obras de drenaje son diseñadas para eliminar el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera y de este modo poder restituir la red de drenaje natural que de alguna forma pudo haber sido afectada durante la construcción de este trazo. ¿Se entendió? Siguiente. Podemos ver tipos de drenaje, como puede ser el bombeo, ¿no? De repente, alguna vez cuando hemos viajado por la Panamericana, hemos podido visualizar que viene a ser es una pendiente transversal que que se elabora entre las tangencias horizontales de la vía planteada en el diseño geométrico para direccionar las aguas de escorrentía provenientes de la precipitación. Siguiente. También tenemos la pendiente de bombeo, atrás, anterior. Ya. Ahora toca la de Peralte, sí. Ahora, también nosotros, es casi no es muy notoria esta obra de arte, pero es muy conocida ya por nosotros, por la gente que realmente a veces estamos viendo estos conceptos y nos ponemos con atención a verificar. El peralte se caracteriza por ser una inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los tramos en curva horizontal para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga. Es decir, la fuerza que también ejercen los vehículos, esto viene a ser como un desfogue y en todo caso también a veces cuando hay lluvias y esto ayuda también a que el agua pueda tener una caída. Siguiente. En algunos casos, de repente, cuando hemos ido a algún lugar turístico o al campo, estas son muy comunes, este tipo de cunetas, que son las cunetas transversales, que siempre y cuando estas cunetas son revertidas de material prefabricado de concreto hidráulico, pero es muy importante saber más o menos la cantidad de agua que se desea darle un curso por ahí, porque si en caso contrario, la cuneta se rebasaría. Entonces, es muy importante hacer un estudio antes de poder diseñar esta cuneta. En algunos casos también hemos podido ver, las cunetas parabólicas también a veces son revestidas de un césped natural. Lo podemos ver de repente en las parcelas o en las chacras o en algunas casas que pueden realmente ellos mismos diseñarla solamente a base de césped. Siguiente, por favor. Ya, esto es las secciones transversales triangulares. Actualmente se está utilizando, yo viajo mucho para el norte, veo este tipo de cunetas en algunos casos cuando viajo para Tumbes, pero he visto que también es una salida, pero mi opinión es que también deberían ser no ser así descubiertas o al aire libre, porque esto está ocasionando accidentes, a veces el carro se da una pequeña cabeceada y se mete ahí en esa cuneta. Hay otro tipo ya que son, ¿cómo se dice? Se elabora el mismo diseño, pero ya tienen una estructura arriba, de tal forma que si por A o B sucede esto, ya es fácil de que no se puede producir un accidente. Y la siguiente. Ah, disculpe, ingeniero, mis compañeros me pidieron ellos exponer a partir de las 7, de la diapositiva número 7. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, continuando con la exposición. Bueno, otro tipo de Partido segmento. completo del que acaba de exponer. Encalada Carreño, Encalada Carreño, Encalada Carreño, ya. ingeniero. Ya. Continuando con la exposición,
vamos a ver otros tipos de secciones transversales también, referentes a cunetas, ¿sí? Otras muy conocidas también, por ejemplo, tenemos las secciones, la sección trapezoidal, ¿ya? Esta es muy característica o comparada con las anteriores, tiene mucha evacuación, es muy efectiva en el transporte hidráulico. Ya, por ejemplo, acá en la parte derecha podemos observar, también tenemos otro tipo de sección que son las secciones cuadrangulares o rectangulares, como se le conoce. Ya, estas secciones también se usan mucho en las vías, ¿sí? En las vías. También tenemos acá, bueno, como parte de la evacuación, ¿cierto? También tenemos el descole de cunetas, ¿ya? Bueno, elementos revestidos hidráulicos que ayudan a entregar o interceptar el flujo de agua a corrientes naturales o estructuras hidráulicas, como por ejemplo posetas, protecciones y bajantes. Bueno, una poseta también es conocida como caja colectora, ¿ya? Por lo general, estas estructuras se ubican a la derecha, perdón, a la entrada de una alcantarilla transversal llamada encole. También tenemos las protecciones. Por ejemplo, cuando no es posible desaguar la cuneta en una corriente, el flujo que viene concentrado por la cuneta se debe distribuir y entregar de manera gradual al terreno natural, y esto se hace mediante empedrados, o también se le conoce como riprap. Ahora tenemos las bajantes, sí. A ver, también conocidos como aliviaderos, son estructuras que recogen las aguas de las zanjas de coronación, que no se pueden entregar a corrientes naturales o de cunetas de terraplén. Por ejemplo, acá podemos observar en este caso una bajante, también serviría como acá para evitar la erosión del terreno, o en este caso del talud. También tenemos zanjas de coronación, ¿ya? Son conocidas como contracunetas. Estas zanjas de coronación o se ubican en la parte superior al talud, ¿sí? Justamente para interceptar acá las aguas que bajan por escorrentía. Entonces acá se suele construir acá como un canal, ¿ya? Y a ese canal se conoce como zanja de coronación. Y en la parte inferior, también hay otro tipo de cuneta que vamos a explicar más adelante, se le conoce como zanja de piel, ¿no? Entonces esta zanja de coronación viene a ser esta cuneta ubicada en la parte superior. Por ejemplo, acá en la imagen podemos observar, ¿sí? Estos señores haciendo limpieza de esta cuneta de coronación, ¿no? Y por la parte inferior está la vía, ¿no? Zanjas de drenaje, es la que les acabo de mencionar, llamadas también zanjas en pie o base del talud, ¿no? Entonces, generalmente estas zanjas se encuentran en la parte inferior, ¿sí? Del talud, realmente para interceptar las aguas, por ejemplo, en caso de precipitaciones. Entonces acá se va a escurrir las aguas y va a drenar a un cauce natural, ¿no? Ya. También tenemos a los bordillos, ¿sí? Como parte de todos los elementos que hemos visto anteriormente, ¿ya? Bueno, son elementos que interceptan y conducen el agua que por efecto del bombeo discurren sobre la plataforma de la carretera. Bueno, los bordillos son así, son estructuras, en este caso de concreto, ¿sí? Que se ubican paralelamente, no en toda la vía, pero solo en algunos tramos. Ya, entonces estas van a direccionar, ¿cierto? En este caso, las aguas que discurren por el bombeo. Entonces por acá van a ayudar también a evacuar, ¿no? Algo muy importante que se suele usar y siempre se ha usado también es la vegetación, ¿no? Y es una de las maneras más efectivas de proteger los taludes, en este caso de corte, terraplén o terreno natural, contra la acción erosiva del agua superficial. Es la plantación de especies vegetales. Entonces, es muy importante la vegetación, justamente ayuda
con el tema de la erosión, ¿ya? Y hace que el talud sea un poco más estable. Esto también se usa pues, en taludes donde no tiene mucha inclinación o mucha pendiente, ¿ya? Entonces, donde ya no, de repente, es muy pronunciada la pendiente en los taludes, entonces vamos a usar los ampeados, ¿no? Son sistemas de protección contra la erosión, realmente por eso, ¿no? La erosión, para la superficie de rodamiento o cunetas en zonas de pendientes fuertes, ¿no? Donde ya no es, donde es tal vez imposible colocar vegetación, ¿no? Entonces, es muy importante ahí los ampeados. Por ejemplo, acá se usa, ¿no? Se realza con piedra, ¿no? Concreto hidráulico ciclópeo o concreto hidráulico simple. Acá, por ejemplo, un talud, acá en la parte derecha podemos observar, ¿no? Un concreto hidráulico ciclópeo, ¿no? Entonces, acá se ha usado un tipo de sampeado, ¿no? Realmente para proteger contra la erosión. Es la presentación de distintas alternativas, pues el fin del proceso es la elección de la opción más adecuada para la implementación de un proyecto. El procedimiento es la evaluación ambiental extenso, debe realizarse de forma integral desde las distintas fases que esta conlleva. Siguiente diapositiva, compañero. Contenido de estos estudios. Descripción del proyecto y sus acciones. Resumen de principales alternativas consideradas. Inventario ambiental, flora, fauna, nivel cultural, histórico, atmósfera, suelos, etc. Identificación y valoración de los impactos posibles, positivos o negativos. Descripción de medidas correctoras, conclusiones. Siguiente diapositiva, compañero. Descripción del proyecto y sus acciones. Incluir las características físicas del conjunto, proyectos y de las exigencias en materia de utilización del suelo durante la fase de construcción y funcionamiento. Resumen de las principales alternativas. Se debe hacer un resumen de las principales alternativas examinadas por autores del proyecto, frente a ubicación, razones, elección, etc., teniendo en cuenta el impacto ambiental. Inventario ambiental. Se pretende, se realiza una descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves, o incluso solo descripción dos elementos del medio que puede verse afectadas. Identificación y evaluación de impactos. Una vez identificados los impactos que sufrirá en el entorno por horas, es preciso efectuar una evaluación de los mismos para ver cuáles son más significativos y qué alternativas tiene menor puntuación desde el punto de vista. Siguiente diapositiva, compañero. Medidas correctoras y preventivas. Conocidos los impactos y la mejor alternativa, se deberán definir aquellas medidas correctoras que minimicen los impactos negativos ocasionados tanto durante la fase de construcción como durante la fase de su funcionamiento. En conclusiones y recomendaciones. Conjuntamente con el promotor del proyecto, se elaborarán las conclusiones y recomendaciones para que al llevarse a cabo el proyecto, tanto su construcción como su funcionamiento impacten en lo mínimo en el medio ambiente. Doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Su apellido completo. Guerrero Guíbar, pues. Continúe. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, voy a hablar sobre la señalización y semaforización de una carretera. Hablar de señalización y semaforización es tan amplio que, bueno, yo escogí hablar de las señales verticales, ¿no? De la señalización. Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacente a ella, ¿no? Es mediante símbolos determinados, cumplen con la función de prevenir a los usuarios sobre los peligros. Y así poder que las vías brindan una mayor información a los usuarios, ¿no? Las señales verticales de la señalización se dividen en tres. Señales preventivas, señales reglamentarias y señales informativas. Siguiente, compañero. Bueno,
La ubicación de las señales verticales. Todas las señales, bueno, siempre se colocan al lado derecho de la vía, ¿no? Teniendo en cuenta el sentido de la circulación del tránsito, de forma tal que el plano frontal a la señal y el eje de la vía formen un ángulo correspondiente, entre 85 y 90 grados. Así con el fin de prevenir, ¿no? Una mejor visibilidad para el usuario que está en la carretera o en la vía, ¿no? En las carreteras, la distancia de la señal media entre su extremo interior hasta el borde del pavimento debería estar comprendida entre 1,80 metros y 3,60, ¿no? En las zonas urbanas serán instaladas de tal forma que la distancia de la señal medida entre su extremo más sobresaliente hasta el borde del andén no sea menor a 0,30 metros sobre verticales. Bueno, como seguimos hablando de la ubicación, en la altura de la señal medida, desde el extremo interior del tablero hasta el nivel de la superficie, no debe ser menor a 1,80 metros para aquellas que se instalen en el área rural. En las áreas urbanas, la altura de la señal medida en su extremo inferior hasta hasta la cota del borde no debe ser menor a 2,0 metros, y las elevadas se colocan sobre las estructuras adecuadas, ¿no? En forma que una libre mínima tiene que ser de 5,0 metros, ¿no? Siguiente, compañero. Ahora hablemos de la señalización horizontal. Eh, bueno, la señalización horizontal es una correspondencia de una aplicación, ¿no? Conformada por líneas, flechas y símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, ¿no? Bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación. El objetivo es que se tienen que colocar en las superficies una rodadura con el fin de regular, ¿no? El tránsito e indicar la presencia de obstáculos. Los materiales son las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frío o en caliente, siempre que cumplan con la especialización del calor y visibilidad, ¿no? Siendo necesario que no presenten condiciones deslizantes para para los pasos de los peatones o para los carros. A ver, siguiente, por favor. La subclasificación de la señalización horizontal, bueno, se divide en tres, en las líneas centrales, ¿no? Que están conformadas por una línea segmentada de 12 centímetros de ancho, como el mínimo, ¿no? Con una relación de longitud entre el segmento y el espacio de 3 a 5, en el espacio de 3 a 5. En las vías rurales, la longitud del segmento tiene que ser pintado de 4,50 metros y el espacio sin pintar tiene que ser de 7,50 metros. Y en las urbanas, el pintado tiene que ser de 3 metros y el sin pintar tiene que ser de 5 metros. ¿No? Bueno, en los siguientes casos, en las vías rurales de dos sentidos con ancho de pavimento de 5,5 metros a más, en las vías secundarias tiene que ser el perímetro urbano de la población, ¿no? El otro punto sería en todas las calles o carreteras de 4 o más carriles, en autopistas, carreteras principales y secundarias, en todas las vías en donde un estudio de un ingeniero de tránsito tiene que estar, ¿no? Presente. Acá, por ejemplo, podemos observar una imagen, acá la pista, y acá vemos el borde del pavimento y con las líneas centrales, ¿no? Que están en la pista. Esos blanquitos. Siguiente, compañero. Bueno, la línea del carril, ¿no? Más que todo, estas líneas sirven para determinar que los carriles conducen el tránsito en la misma dirección, para indicar que el cambio del carril se puede hacer sin afrontar un riesgo, ¿no? Se tiene una línea blanca segmentada de 12 centímetros de ancho como mínimo, con relación de longitud entre segmento y espacio, ¿no? De 3 a 5. En las vías rurales, bueno, ya hemos dicho que el segmento pintado de 4,50, 7,50 metros, ¿no? Y las urbanas de 3 a 5, y de 5 metros sin pintar. Acá vemos un ejemplo de una línea carril con dos líneas blancas pintadas ¿no? Y acá una amarilla. A ver. Bueno, he hablado solo de tres señalizaciones, bueno, la más importante que para mí creo. He hablado de las barricadas, ¿no? Que acá son formadas por bandas horizontales con una longitud entre 2,0 metros y 2,4 metros, ¿no?
y una altura de 0,20 metros, separada por espacios iguales a sus alturas. Las bandas serán fijadas a potes finalmente hincados cuando sean fijadas para obras, ¿no? De larga duración o las que están, bueno, en obras, ¿no? La altura de cada barricada debe ser de 1,50 metros como mínimo, ¿no? Acá podemos observar un ejemplo. Los conos se emplearán para delinear carriles temporales de circulación. Deberán tener un mínimo de 0,45 metros de altura, una base de sustentación cuadrada y circular de cualquier otra forma. Acá podemos ver un cono, ¿no? Que tiene una altura de 0,40 de mínimo. Los lineales tubulares. Estos dispositivos se colocan en la canalización vehicular y peatonal, ¿no? Serán fabricadas en material plástico anaranjado. Estos elementos tendrán una altura menor de 0,70 metros y un diámetro de 7 centímetros, ¿no? Ni mayor a 10 centímetros. Estos se utilizan más para hacer en las obras, para poner unas franjas separadas a 15 centímetros o más, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo también de unas lineales tubulares. El portátil peatonal. Estos dispositivos son utilizados durante la ejecución de una obra en corta duración, ¿no? Tales como cajas, pozos, andenes. Deberán colocarse alrededor del área del trabajo, ¿no? Con el fin de proteger a los peatones y trabajadores. Acá vemos la semaforización. Su principal funcionalidad es la colocación de semáforos en las intersecciones, ¿no? Viales. Es evitar en medida de lo posible los accidentes entre vehículos como peatones y hacer más sencilla la circulación. Los criterios para la instalación de los semáforos son la intensidad mínima horaria durante más de 8 horas, la intensidad mínima horaria para demoras, el tráfico de peatones y el número de accidentes. Los tipos de regulación de semáforos son los tipos fijos, los tipos variables por detectores descentralizados y la regulación dinámica en tiempo real. Acá podemos dar una definición de cada clasificación, ¿no? Los tiempos fijos ese tipo de semaforización se programan los semáforos para hacer un tráfico medio y los tiempos de verde asignados. Cada puede variar, ¿no? Si se reprograma en el sistema. Los tiempos variables. La variación de los tiempos de verde se realiza conforme a las horas del día y los días de la semana. Los tiempos variables por detectores descentralizados. Mediante la medida de la intensidad de tráfico en los accesos, ¿no? Es posible la variación de los tiempos en verde en la circulación. Y los de tiempo real se realiza por un operario desde la sala de control, ¿no? De tráfico, en función de la información que reciben los detectores en tiempo real.